Cuando hablamos de experiencia del cliente, en realidad estamos hablando de mucho más que una metodología, una moda gerencial o un mapa bonito pegado en la pared. Estamos hablando de una manera de dirigir, de pensar el negocio y de entender que la experiencia que vive el cliente termina siendo el reflejo de lo que ocurre dentro de la empresa. Y durante años he sostenido algo que hoy defiendo con más fuerza que nunca. Los gerentes viven buscando un equilibrio que a veces parece esquivo. Por un lado la estrategia, por el otro lado la cultura, por un lado los indicadores, por el otro las personas. Y justamente allí es donde el Customer Experience bien entendido se convierte en un puente extraordinario. Y este episodio tiene un valor muy especial para mí porque me acompaña un colega a quien respeto profundamente, Rodrigo Fernández de Paredes. Alegría, consultor y conferencista internacional, es el CEO de CX Latam Group, con trayectoria regional en Customer Experience y con una propuesta muy enfocada en experiencias rentables. Rodrigo se presenta además como un autor y referente del Customer Experience en varios países de la región. Y a través de su empresa, CX Latam Group, he tenido la oportunidad de impartir mi ecosistema de clientología, precisamente para acompañar a líderes y empresas en esa búsqueda tan urgente, lograr equilibrio entre la estrategia y la cultura, entre lo que se diseña y lo que realmente se vive. Además, en publicaciones recientes vinculadas a este ecosistema de trabajo, Rodrigo insiste en algo que conecta muchísimo con la visión de las empresas, y es que la experiencia se construye integrando personas, procesos, liderazgo, digitalización y medición constante. Así que, Rodrigo, bienvenido a Clientología y Negocios. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Es un gusto estar contigo aquí en este espacio. Hace rato veníamos conversando y yo muy contento de estar contigo, pues más allá de el tema profesional que nos une, hay una bonita amistad, así que desde ya atento a todo lo que quieras que hablemos. Así es, bienvenido. Y por acá, como siempre, esta es tu casa, Venezuela, porque Rodrigo es peruano, pero también venezolano, y eso vale la pena acotar, porque nació aquí en Caracas, pero tiene corazón venezolano, pero se ha desarrollado toda su carrera y su vida en el Perú. Hijo de peruanos también, ¿no? Exactamente, amigo. Ahí, cuando quieras, conversamos sobre la experiencia wow que me generaron ahí, porque pues quien no sabe, yo nací en Venezuela, pero soy peruano y no conocí el lugar a donde nací hasta que alguien hizo la magia y logré conocer ese lugar donde llegó al mundo este ser humano llamado Rodrigo. Tú has trabajado este tema del Customer Experience durante años, Rodrigo, y además lo has llevado a la práctica con muchas empresas en Latinoamérica. ¿Dónde está el verdadero valor del Customer Experience para los negocios? Yo creo que esa es una pregunta bien interesante, pero aparte, la respuesta, muchos la llevan hacia la satisfacción, la recomendación, la lealtad. Hablamos de programas de fidelidad, hablamos de muchas cosas que finalmente son, sí, son reales, pero creo que el verdadero foco está en el impacto que genera a nivel de diferenciación y rentabilidad para las organizaciones. Muchos vienen hablando del tema, pero muy pocos están realmente generando diferenciación real en este tema, ¿no? Y cuando hablo de diferenciación, no hablo de simplemente tener mejores productos o decir que somos buenos, sino que hablo de realmente diferenciarte de la competencia, que el cliente se dé cuenta de eso y que te elija no porque simplemente tienes un gran producto, sino porque tienes una experiencia diferenciada que hace sentir bien a ese cliente y evidentemente genera más recompra y más rentabilidad. Sin duda alguna. En ese sentido, ¿quién es Rodrigo aplicando todo este tema de Customer Experience en tu día a día? Pues yo me considero primero, soy dueño de empresa, pero también soy un asesor, conferencista. Tengo una responsabilidad enorme porque cuando a ti te dicen que eres el referente y muchas cosas más que pueden aparecer por ahí, pues te conviertes en líder de opinión y referencia de muchos. Entonces, muchos que toman la palabra de uno como algo realmente válido, creíble, y eso para mí implica mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un emprendedor, a un empresario o a un ejecutivo de una gran empresa que invertir, y ojo con la palabra, invertir, no hablo de gastar o no hablo de pagar, hablo de invertir. Invertir es porque tiene retorno. Invertir en Customer Experience porque va a tener más ventas, porque va a diferenciar su propuesta de valor, porque va a generar más rentabilidad. Y eso luego no se cumple
pues entonces Rodrigo se convierte en un fiasco. Rodrigo me hizo gastar mucho dinero y no logré el retorno. Pero ahí ojo con pinzas, porque cuando uno habla de invertir en, vamos a decir, 50, 60, $70,000, $20,000, 10,000, no importa lo que inviertas, pero tú quieres un verdadero retorno y eso es algo a considerar. Si tú haces todo lo que tienes que hacer, pero adentro no tienes a las personas correctas o las personas no quieren cambiar, entonces la situación se ve muy, muy compleja. Entonces, en resumen, yo creo que esto es un tema en el cual todavía toca seguir evangelizando para que este mensaje se democratice y que realmente las empresas, mejor dicho, quienes dirigen las empresas, tomen muy en serio este tema y que sea un aspecto del directorio, un aspecto de la mesa de toma de decisiones, porque de lo contrario vamos a seguir hablando solo sobre producto, marketing, ventas, tecnología, vamos a seguir creyendo que la inteligencia artificial nos va a solucionar la vida y pues si no tienes las personas correctas, nada de eso va a suceder. Sin duda alguna. Y esto lo conecto, Rodrigo, con algo que he estado leyendo últimamente en LinkedIn y que de alguna manera es interesante, pero hasta polémico, porque no sé si has notado que ahora leemos mucho de muchas personas que son detractoras del Customer Experience, que dicen que esos mapas se quedan en el escritorio, que se hacen workshops muy bonitos y luego nada cambia, pero ¿qué le responderías a esas voces? Yo les respondería a esas personas que la ignorancia es atrevida, porque en realidad quienes justamente comentan eso muchas veces son consultores o investigadores que nunca tocaron la cancha. Quieren hacer una transformación sin hacer una transformación de personas. Y la base para todo es tener las personas correctas en el lugar correcto. Yo no voy a poder diseñar una bonita Navidad si tengo a cargo de ese diseño al Grinch. Y las compañías están llenas de Grinch, están llenas de consultores que diseñan, que te cobran mucho dinero por entregarte diagnósticos que nunca van a ver la luz. Y claro, yo también me sentiría frustrado con ese tipo de consultores o de empresas que me han hecho gastar mucho dinero y que no me han generado absolutamente nada. Pero claro, es que la transformación no empieza en el diseño. La transformación empieza en entender el hoy de la compañía, en entender quiénes la dirigen, trabajar con esas personas que la dirigen, limpiar también la casa, porque muchas veces tienes personas que no te van a permitir ese crecimiento y luego recién pensar en muchas otras cosas. Pero yo creo realmente que hay mucha ignorancia detrás y esto viene a colación de algo, ¿no? Y básicamente es que efectivamente hay muchos mapas que simplemente quedaron en eso, en mapas. Hoy una persona me decía en una reunión en la mañana, Rodrigo, necesito que me ayuden a convertir nuestros arquetipos de cliente, que los tenemos muy bien diseñados, bien investigados y todo, que nos ayudes a darles vida, porque lo que tenemos básicamente son papeles, papeles y más papeles. Y eso es real, no, pero yo sí creo que hablar de Customer Experience como algo que no sirve o que se volvió obsoleto es realmente una apreciación o un comentario completamente ignorante y alejado de la realidad. Yo sí creo en algo y es que cuando hablamos de Customer Experience, tal vez deberíamos dejar de hablar de Customer Experience y hablar simplemente de Experience o de Human Experience, porque hablamos realmente de una experiencia que va de manera transversal a clientes y colaboradores. Una triste realidad, áreas de experiencia cliente completamente divorciadas del área de gestión humana o de experiencia de colaborador. ¿Cómo quieres lograr clientes felices si tus colaboradores no lo están? Entonces, yo creo que esta historia empieza por casa, mi querido amigo, y lamentablemente muy pocos lo están viendo así. Porque, por ejemplo, yo que hablo de clientología y esto es una búsqueda de equilibrio entre cultura, estrategia, no es solamente un área, como tú mismo lo dices, sino es como una especie de filosofía de toda la empresa y entender que cada uno de nosotros tiene un rol dentro de la experiencia. Me quedo con esto de Human Experience porque me parece más integrador. Esta no me la sabía y me hace mucho clic porque en los últimos años
Incluso trabajando con empresas con las que tú mismo me has asignado en Latinoamérica, me he dado cuenta de eso. Y algo bien importante, aquí quiero conectarlo con lo que para mí es sumamente clave y creo que tú vas a estar de acuerdo, que es con el employee experience, con esa experiencia del colaborador, la cultura, el liderazgo y qué papel juegan estos tres elementos dentro de una estrategia seria. Para muchos es simplemente un área de servicio al cliente. Y la verdad es que, mira, tengo un ejemplo real de una empresa del sector salud que, a ver, era imposible hacer algo con las personas que tenían. Y yo le dije a la cabeza en ese momento, el CEO de la empresa, esto realmente está complicado, le digo, y no porque no podamos, sino porque las personas que están, mira, no las arreglo ni con un exorcismo. Y esa vaina, realmente, primero que sonríe y me dice, ¿por qué? Porque, a ver, son los líderes de la organización, primero que no creen en el tema, dos, que tienen mucha gente a cargo y de acuerdo a los levantamientos internos que hemos hecho con gente que le reporta a ellos, estamos hablando de que ellos son el principal problema. Y si ellos son el principal problema, entonces, ¿cómo queremos diseñar esa bonita Navidad si tienes de jefes a los Grinch de la empresa? Entonces se tuvo que hacer un trabajo de sensibilización primero con estos líderes, partiendo por el propio CEO que estaba ahí dando el mensaje de que yo desde arriba estoy apoyando esto. Se logró realmente una transformación muy chévere con la mayoría de estos líderes. Hubo por ahí un par de personas que no logramos transformar en ningún momento. A la larga, uno de ellos salió y el otro se terminó transformando como que a la fuerza. Pero sí es importante entender que si la transformación no viene desde arriba, muy poquito es lo que vamos a poder lograr. Y esto es muy importante, nombrabas al CEO, tiene que estar conectado. Nombrabas también hace poco los arquetipos. Aquí tenemos unos arquetipos sobre la mesa, pues esos arquetipos hay que ponerlos a valer incluso hasta para diseñar una capacitación técnica, una capacitación que tenga que ver justamente con el tema de servicio. Y de alguna manera, también aquí quiero sumar algo bien interesante, Rodrigo. Recientemente tuvimos en clientología y negocios a Javier Carnevali. Él es CPO, para los que no saben lo que es un CPO, es un Chief Procurement Officer, es director de suministros y área de compras de Herdes México, un cliente con el que tú y yo hemos trabajado, y él mostró un ángulo muy valioso, como incluso desde las compras y el abastecimiento de una empresa se puede fortalecer el employee experience y desde allí generar impacto en el customer experience, porque al final, como tú mismo lo dices, cuando una empresa entiende que la experiencia también se construye desde las áreas que muchas veces parecen más operativas y que como que no tienen nada que ver con un cliente externo, ahí es donde se comienza a elevar ese nivel de coherencia. O sea, ellos se preocupan por la interacción que tienen, por ejemplo, con un área de marketing, a nivel de compras, con un área también, por ejemplo, de empaques, de etiquetas. Y es una experiencia grandiosa porque eso es un área que tiene como 200 personas solo en el área de compra. Y ese relacionamiento indiscutiblemente repercute también en una experiencia justamente de marca como lo es esta empresa. Y definitivamente esto tiene que ser articulado, no es un área, como tú lo dices, es toda una filosofía. Aquí te tengo una pregunta que a mí me encanta hacer siempre y tú la vas a saber responder, que servicio al cliente y customer experience son lo mismo, son hermanos o deben integrarse. Lo primero, Customer Experience o experiencia del cliente abarca la experiencia física, la experiencia digital, la experiencia que brindamos en nuestros diferentes canales y todo aquello que impacte dentro de todo ese mapa de momentos que vive el cliente con la organización. Por lo tanto, si hablamos de servicio al cliente es un área o una disciplina que se encarga de trabajar por la mejora del servicio al cliente en las compañías. Por tanto, se enfoca en los canales de atención, se encarga de, por ejemplo, todo lo que son las quejas, los reclamos, mejorar los puntos de contacto que tiene el cliente en los diferentes canales. Puede ser un canal presencial, un canal virtual, un canal físico, un canal telefónico. Bueno, pero el Customer Experience incluye una visión mucho más holística, mucho más grande, más amplia. Por lo tanto, servicio al cliente está dentro de experiencia del cliente. Si queremos ver, hay empresas que tienen un gerente de Customer Experience o CX Manager y tienen dentro o debajo suyo
tienen un área de servicio al cliente o atención al cliente, porque es clave que estén articuladas. Lo que no debería pasar es algo que también he visto en algunas organizaciones monstruosas que tienen un área de servicio al cliente o de canales por un lado, gestionando puntos de contacto totalmente divorciados del área de experiencia del cliente. Y eso pues no tiene sentido, porque estamos hablando que experiencia del cliente tiene que velar por qué. Porque toda la experiencia a través de todos los puntos de contacto o de interacción entre el cliente y la compañía se hagan de manera adecuada. En otras palabras, el gerente de CX o de experiencia cliente debe ser como una especie de director de orquesta. Debe articular con el área de producto, de operaciones, de servicio al cliente, de etcétera, etcétera, etcétera. Debe articular para que todo finalmente se haga bajo los estándares que está definiendo el área de experiencia. Yo era gerente de experiencia cliente del Metro de Lima en Perú y ese fue mi último trabajo como dependiente y yo no tenía a cargo ni un solo momento de todo el journey. Sin embargo, yo era responsable de los indicadores del journey. Yo tenía que trabajar de manera articulada con todos los dueños de todas las partecitas por donde pasaba ese journey para lograr de que se cumplan los estándares que habíamos definido. Y yo tenía aparte un cargo con reporte a gerencia general. Entonces yo era par de gerente de operaciones, del gerente financiero, del gerente de gestión humana. Y bueno, en general tenía el peso y el reconocimiento debido para poder gestionar, interactuar con ellos de par a par, de tú a tú. Y eso es clave también, porque muchas veces hay áreas de experiencia cliente que tienen un cargo muy bajito en la organización y no tienen peso. Entonces se convierte en un área operativa. Y eso pues finalmente nos va a llevar ¿a dónde? A que nuestra área de experiencia cliente sea un área operativa. Y eso no es lo que estamos buscando. Lo del director de orquesta es una de las mejores analogías que puedes decir porque finalmente funciona así. Y ese director de orquesta tiene a los que tocan los instrumentos, que está el de marketing, está el comercial, está el de talento humano o gestión humana, como lo queramos llamar, pero también puede aparecer el de operaciones, el de compras. Y no es que sea más ni menos, sencillamente, como yo lo digo, es un líder mentor que lo que se encarga es de proporcionar esa información y de ver cómo va apoyando para que entonces todos estos momentos se puedan dar de la mejor manera y que cada área entonces también desarrolle esa facultad que tiene de customer experience o de la parte de experiencia del cliente. No está ajeno a ninguno. Fíjate que también pasa con, con la gente de marketing. Hay empresas donde es el área de marketing la que maneja Customer Experience. Y bueno, son como primo hermanos. También a mí me ha pasado, no sé si a ti, que tenemos todo un plan en el tema de Customer Experience, pero cuando vamos hacia marketing tiene otras ideas totalmente diferentes, pues desde la creatividad, pero más allá de la creatividad, todo tiene que estar centrado justamente en esos arquetipos, incluso hasta por el hecho de buscar, Rodrigo, un influencer en una empresa. O sea, ¿qué haces tú buscando un influencer que no se parezca en nada a los arquetipos que tú tienes diseñado? Entonces, allí no es que un área o que el área de Customer Experience sea mejor o mayor, sino que lo que es un complemento. Y un gerente, finalmente, lo que le interesa es que toda esa orquesta funcione y que no te diga alguien, no, es que sin ventas no hay paraíso y, si no, y sin esto no funciona la empresa. No, todo es sistémico. Totalmente, todo es sistémico y es parte justamente de eso que hay que romper dentro de las empresas, ese paradigma que realmente hoy invade la mayoría de las empresas. No culpo realmente, de alguna manera no juzgo, mejor dicho, porque hay mucha ignorancia todavía sobre el tema, pero sí creo que una de las cosas que hoy más está pasando y de lo que más se está hablando es justamente de que el futuro no es digital, sino que es humano. En una vorágine que nos aborda por todo lado con el tema de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, yo vengo diciendo este tema de que la magia está en las personas, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Quienes me conocen y quienes pueden revisar mi LinkedIn, mis redes, esa frase la he acuñado hace mucho, cuando todos venían hablando de inteligencia artificial, de que el futuro es tecnológico, de que los humanos van a desaparecer, etcétera, etcétera. Hoy vienen muchos, muchos, muchos de aquellos que hablaban antes de manera contraria a decir
que el futuro no es digital, es humano. Entonces yo digo, bueno, eso lo vengo diciendo hace rato, porque finalmente, claro, hay que subirnos al carrito de la inteligencia artificial y de la tecnología. Por supuesto que sí, pero ¿quién va a hacer la diferencia? Los humanos que sepan cómo utilizar esa inteligencia artificial en función de la experiencia. Yo veo empresas que evolucionan tecnológicamente cada día, sin embargo, la experiencia que brindan es desastrosa. ¿Por qué? Porque creen que la tecnología va a reemplazar la inteligencia humana y eso es falso. El tema aquí básicamente está en lograr que la tecnología nos ayude a automatizar tareas recurrentes, a hacer más simple la vida del cliente y también de los propios colaboradores. Pero si no hay líderes comprometidos, de esos que realmente hacen magia, personas inspiradoras, gente que marque la diferencia, mis amigos, eso no va a funcionar así tengas la mejor tecnología del planeta. Como digo yo, ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, necesitamos la estrategia, necesitamos la tecnología, necesitamos lo humano, necesitamos también cumplir con leyes porque nuestros países latinoamericanos tienen diferentes leyes que también impactan en la experiencia del cliente. Entonces también tienes que adaptarte a eso y cumplirlas. Por allí hay casos, por ejemplo, de empresas, por ejemplo, en el sector hotelero, Rodrigo, que utilizan las OTAs, que son estas compañías tecnológicas que permiten las reservaciones, como, y también el tema de extrahoteleros, como esos que alquilan apartamentos. Entonces, ellos se definen como empresas tecnológicas, pero caen en un tema, en experiencia de usuario, donde finalmente la persona lo que está buscando en esas OTAs es un asesor como el que antes existía de las agencias de viaje. Entonces, al solo enfocarte en lo tecnológico y no en eso humano, entonces no atendemos lo que tanto aparece en los arquetipos, esas frustraciones, dolores y como dice Vilma Núñez, pasar de puntos de dolor a puntos de placer, que eso es una de las virtudes que también tiene el Customer Experience. Tú identificas el dolor, no pasa nada. Es que de hecho nosotros no, yo creo que en parte nosotros los que trabajamos esta área nos convertimos en analistas de dolores y frustraciones para pasarlos a puntos de placer y ahí es cuando finalmente se va a dar la experiencia y más allá de eso, el wow. Y Tal cual. sí, y por otro lado, Rodrigo, muchos gerentes, está esta otra parte, muchos gerentes quieren defender estas iniciativas, pero con resultados concretos. Entonces vienen y te preguntan, bueno, ¿cómo conectas todo esto con la rentabilidad, la eficiencia de mi empresa? Ajá, voy a invertir tantos miles de dólares en esto, pero ¿cómo conecta con la rentabilidad? Esa parte es la parte, te diría yo, más compleja. Muchos quieren hacer ver de que esto es fácil, pero no, no es fácil, porque hay que identificar cuáles son las palancas que mueven justamente la rentabilidad y encontrar cuál es la relación que hay real entre acciones que hagamos desde el frente de CX versus impacto en la rentabilidad a través de palancas clave como por ejemplo más ventas, más ticket promedio, mayor venta cruzada, disminución de la tasa de pérdida de clientes o churn, disminución de costos de atención, costos por garantía, etcétera, etcétera. Entonces hay que encontrar realmente cuál es la conexión que hay entre la acción que voy a hacer y el impacto en la rentabilidad que eso genera. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos con una empresa el año pasado que tenía un gran objetivo. Era una empresa que decía, a ver, yo quiero que el proyecto me demuestres que impacta en la rentabilidad. Y yo le decía, a ver, ¿cuáles son justamente las variables que hay aquí? Y dentro de todo lo que encontramos, vimos que tenían una tasa de churn o pérdida de cliente de 10% al año. 10% de clientes al año significaban más o menos, era más de $1 millón al año que perdían en clientes. Entonces dijimos, vamos a analizar la tasa de pérdida y vimos que de ese 10% de clientes al año, más o menos el 3% no era gestionable. ¿A qué me refiero con no era gestionable? Que ya eran razones que no tenías cómo recuperarlas. Pero el 10%, el 3% sí. Entonces dijimos, vamos a analizar bien ese 3%.
Cuando empezamos a analizar ese 3%, dijimos, ok, vamos aquí a pegarle a esto, esto y esto. Cuando empezamos a entender las razones de pérdida justamente y empezamos a trabajar para pegarle a esas razones que significaban ese 3%, si lográbamos reducir ese 3%, estábamos hablando de pegarle a $600,000 anuales. Cuando vimos que el proyecto costaba 80 y el retorno podía ser 600, los dueños y el equipo gerencial dijeron, suena demasiado bonito para ser real. Bueno, es lo que nosotros estamos viendo y nosotros nos comprometimos en el primer año a pegarle por lo menos al 1%. 1% significaban $200,000. Para una inversión del 80, nada mal. Bueno, nos confiaron el proyecto y el resultado final fue que logramos reducir en 2%, o sea, bajamos de 10 a 8 la tasa de pérdida. Ese 2% significaba $400,000 anuales. Resultado, todos aplaudiendo como foca en circo, felices. ¿Por qué? Porque habíamos justamente impactado en lo que más querían ver ellos, en la rentabilidad. 80 multiplicado por 5 veces la inversión, 400,000 fue lo que finalmente le hicimos, mejor dicho, evitamos que pierdan cada año y eso multiplícalo por la cantidad de años que eso significa, ¿no? Por lo tanto, esos 400,000 iniciales son ficticios, en realidad es mucho mayor si lo ves en el tiempo. Entonces, en resumen, creo yo que el tema no es fácil de sustentar al comienzo porque hay de alguna manera otras variables. Yo veo que a veces se ofrece impactar en las ventas y yo digo, sí, las ventas pueden venir a partir de mejor recomendación, puede venir por otras variables, pero la venta también se ve influenciada por todo lo que hagas con el equipo comercial. También puede verse impactado por acciones de mercadeo o marketing. Entonces, en el fondo, lo más tangible que hay, pues en ese caso, fue la tasa de pérdida o churn de clientes, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cómo sustentar la rentabilidad, yo te diría que va por ahí. Pero sí es bien importante dejar algo en claro, y es que nada de esto va a suceder si es que aquello que tú propones a tu cliente o potencial cliente va a verse implementado. Porque ahí es donde viene justamente lo que dicen los detractores del CX, y es que todo queda en bonitos diseños. Claro, obviamente, todo queda en bonitos diseños si es que nadie implementa lo que le estás diciendo que tienen que implementar. Es como que tú me digas a mí, Rodri, me duele la cabeza, ¿qué me recomiendas? Hey, te recomiendo un Excedrin. Listo. Y no te tomas el Excedrin y después te estás quejando de que, ay, me sigue doliendo la cabeza. Claro, si no te tomaste el Excedrin. Bueno, parte de esa es la historia de la rentabilidad, mi amigo. Y esto es justamente una respuesta y un caso exitoso de una empresa que sí acató esto. No se quedó con el mapa de experiencia sobre la mesa, ni el blueprint, e incluso los resultados de las mediciones, que pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas, sino que lo pones en práctica y también vas midiendo el aceite, como yo digo, con tus colaboradores. ¿Por qué digo esto, Rodrigo? Porque muchas veces, si es verdad que los mapas se diseñan, no, primero que no son estáticos, ellos pueden ir cambiando, pero una de las razones por las cuales los mapas van mutando o van mejorando es justamente cuando hacemos una pregunta importantísima al personal. Por ejemplo, si alguien es responsable de un momento en específico y yo le digo a esta persona comercial, por ejemplo, ¿qué tanto se te puede dificultar a ti cumplir con esto que hemos diseñado? ¿Qué le aportarías? ¿Qué te dolería? ¿O cómo crees tú que pudieras destacarte o aportarle? Y entonces eso le sube el nivel al mapa de experiencia. Entonces es totalmente interactivo. No es un flujograma que con unos pasos a seguir. Es tal cual como tú lo has dicho en otras oportunidades. Es una radiografía y tú tienes que aplicarle el correctivo a eso para poder seguir viendo cómo va cambiando esa radiografía. Entonces finalmente
hacer que una empresa sea exitosa desde el punto de vista, ahorita lo que estábamos hablando en la rentabilidad. Ya finalizando, tengo una inquietud bien importante. Llevemos esto a un terreno emprendedor, una pequeña empresa. Si ese dueño de negocio que tiene una tienda, un restaurante pequeño, una marca personal o una empresa en crecimiento quisiera comenzar a trabajar con Customer Experience con más criterio y sin complicarse tanto la vida, ¿por dónde debería comenzar esta persona, Rodrigo? Es una pregunta bien interesante y de eso hablé mucho en la reciente entrevista que me hizo Vilma Núñez para su podcast que está en YouTube. Entonces, lo primero que voy a recomendar es que luego de escuchar esta entrevista, vayan a la otra a complementar eso. Aparte, Vilma es una máquina de contenido y de hecho van a aprender muchísimo. Ahora, ¿qué te puedo responder sobre eso? Primero, en una empresa pequeña, incluso en una marca personal, uno puede aplicar todo esto incluso de manera más fácil que en una gran empresa. Y esto por una gran razón. Y es que en una gran empresa hay que mover muchas cosas para que realmente las cosas sucedan. En cambio, en una empresa más pequeña vas a tener mucho más libertad de maniobra. Generalmente hay que transformar simplemente las cosas desde arriba para lograr que todo lo demás suceda. Entonces, yo sí creo fielmente que en una empresa pequeña tú lo que tienes es un mapa más pequeño de momentos o interacciones, tienes menos variables a considerar y eso de que el CX es solo para las grandes empresas es un mito absurdo. Es un mito que, nuevamente reitero, la ignorancia es atrevida. Hay que realmente entender que diseñar CX dentro de una empresa más pequeña implica por tener las personas correctas, por entender que la experiencia es tarea de todos, por entender de que personas con actitud marcan la diferencia y realmente si el de arriba está comprometido, chévere, se va a poder hacer. Si es que el de arriba no está comprometido, no se va a hacer. Finalmente, los de abajo o los del medio van a ser el reflejo de esa cultura que el dios sol de la compañía está implementando. Y si ese dios sol de la compañía está podrido, pues entonces nos vamos a pudrir todos, porque simplemente somos todos el reflejo de lo que pasa más arriba de nosotros. Entonces, yo realmente invito a los líderes, a los emprendedores, a los empresarios, que vean esto como una inversión y que son ellos los que tienen que ser el eje del cambio. En ellos empieza. Cuando yo veo líderes que no dan la talla, que no van a transformar absolutamente nada, yo ya sé que ese proyecto empezó muerto. Así que desde ya creo que para las empresas pequeñas, medianas, incluso las marcas personales, eso es clave. ¿Por qué? Porque, para cerrar, ¿cómo te diferencias del otro? Si el otro tiene también un buen producto, entonces te vas a diferenciar a partir de eso que tú tienes y que el otro no tiene. Y no hablo del producto. Qué bueno eso. Justamente, Rodrigo, y ya cerrando, quiero comentarte que observando a varios gerentes que sí que hacen las contrataciones para que se les haga todo este tema de Customer Experience, incluso gente con empresas pequeñitas, pero te das cuenta que son personas que sí quieren hacerlo, tienen la intención, pero hay algo, ¿no? Hay como un saboteador que no los deja avanzar. Y por esa razón, yo me preparé una especie de precuela, como las películas, en el Sí. tema de clientología y customer experience, que lo he llamado Diamantízate y prepara el diamante, donde entonces yo tengo una parte donde le pregunto a la persona, bueno, ¿quién eres haciendo eso? Y se basa mucho en el arte de servir para triunfar, mi primer libro. Y luego, ¿quién es tu cliente? O sea, desde la parte más básica, pero entonces trabajando desde el punto de vista del líder y desde su parte de cómo es que tiene que afrontar eso, porque a veces quieren hacerlo, Rodrigo, pero no hayan por dónde empezar y lo que se interpreta es que son malos líderes, como también en LinkedIn salen millones de escritos tirándonos duro a los líderes porque no sabemos, pero a veces sí creemos y pues lo que aprendimos en casa o en la vida no nos da. Y entonces aquí, por eso yo pienso que somos un diamante en progreso que también hay que atender y bueno, tendrían que irse hacia la precuela. Rodrigo, bueno, ya vamos cerrando acá Clientología y Negocios. Esto ha sido súper, esto ha sido una masterclass definitivamente. Y los queremos invitar, por supuesto, a nuestro programa avanzado de Customer Experience, el ADCX.
que lo tenemos unos 2, 3 veces al año y ya tenemos cuántos años dictando esta certificación internacional, Rodrigo. Mira, ya son más de cerca de 20 programas que hemos hecho, ya creo que son 4 o 5 años haciendo el programa y la verdad siempre con mucho éxito. Creo que es el programa con más valoración en Latinoamérica, así que desde ya muy contento con el resultado y bueno, pues a seguir construyendo experiencias juntos, mi amigo. Por siempre, así es, generando experiencia de las personas desde el servicio. Hoy hemos hablado de un tema que atraviesa gran parte de lo que hago y de lo que viven las empresas que quieren crecer con más coherencia. Esta es la experiencia del cliente y después de escuchar a Rodrigo, queda una idea muy clara y es que el CX, como también le decimos, jamás fue creado para quedarse en un escritorio, fue creado para ayudar a las empresas, sobre todo a pensar mejor, decidir, integrar y servir. Sobre todo eso, servir, porque la experiencia del cliente se trabaja con seriedad. Y a quienes nos escuchan les dejo esta pregunta. ¿En tu empresa la experiencia del cliente vive una presentación o ya se siente en la forma en que se lidera, se sirve y se toman decisiones cada día? Esto fue Clientología y Negocios. Gracias, Rodrigo. Mucho gusto, un saludo a todos tus seguidores y oyentes. Aquí hasta una próxima oportunidad.